Ahí creo que están votando, no sé si... A ver si lo podemos ver en vivo. Esto que estamos viendo, esta pantalla, es el voto justamente a el DNU que le daba esta cifra millonaria a la CIDE. Le dio, en realidad ya se la cobró. A ver si podemos escuchar. Ahí están los números. Se está votando en contra, ¿no? Estos son los datos que tenemos. Se está votando el rechazo del DNU. Es raro porque a ver. Todavía no se debatió. Estamos tratando de entender lo que pasa ahora en tiempo real. Ha finalizado el tiempo. Por favor, diputado Alberto Arrúa, el sentido de su voto. Ahí está. Ahí están votando. Abstención, diputado Ávila. Perdón, Pancho, perdón que te... No, por favor. Me hubiera encantado seguir hablando de tantos temas, pero esto está sucediendo. Esto es lo importante. Y bueno, hasta mañana. Hasta me mañana. encanta este pase. Hasta mañana. A ver, estamos viendo a Martín Menem, ¿no? Que está anunciando cada uno de los senadores que está votando. Los que todavía no figuran en el sistema, está haciendo la corrección necesaria siempre cuando algunos no votaron o figuran por sistema no votaron. Pero vamos a recordar qué es lo que se está votando, que me parece súper importante en estos momentos y que tiene que ver con los fondos de la CIDE. Gaby. Efectivamente, los fondos reservados que uno de los DNU que había firmado el presidente para otorgarle 100.000 millones de pesos a la CIDE. Se cierra la votación. 156 votos afirmativos, 52 negativos, 6 abstenciones. Esto significa se rechazó. Resulta afirmativo. Se comunicará al Poder Ejecutivo. A continuación, para la consideración de los proyectos de resolución que fueran girados a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, por los que se declara la nulidad y el rechazo al DNU 676/24, dado que no cuentan con despacho de comisión, por artículo 147 se requiere habilitar su tratamiento con el voto de las 2/3 partes de votos emitidos. Expedientes 3918 de 2024 y 3903 de 2024. A ver, que quede muy claro que diputados está rechazando el DNU para los gastos reservados de la CIDE. Habla la diputada Giudice. A ver. No tuvieron la vocación de debatir como debía debatirse este tema. Ahora me gustaría pedir un apartamiento de reglamento por una OD que ya quedó postergada en las dos últimos intentos de sesiones, que es el repudio a la situación de Venezuela, la OD que firmamos todos los bloques y que lleva el número 232. Creo que cambió de tema. Cambió de tema, claramente ahora está queriendo meter otros temas como apartando del reglamento. Sí, diputado Martínez. Se tiene que votar. Le pedimos complementar el temario y tranquilamente podemos avanzar con lo solicitado, con cualquier otra cuestión que tenga que ver con el apartamiento de reglamento, cuestiones de privilegio y otras cosas que hagan falta. Creo que también el diputado López. A ver, vamos a conversar ahora con Jorge Eliotti, que está en la redacción de La Nación, porque esto puede ser un revés muy fuerte para el gobierno. Jorge, este rechazo de los fondos reservados para la CIDE, que además ya han sido entregados. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, María Laura? Buenas tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. A ver, esto acaba de pasar. Ya es oficial el rechazo al DNU de los fondos reservados. ¿Cuáles son las consecuencias para vos, Jorge, inmediatas? Bueno, esto es una media sanción. En lo legislativo tiene que ir al Senado para que el rechazo sea completo y allí cae la vigencia del decreto. Y yo creo que tiene el efecto concreto respecto de estos 100.000 millones que se habían autoasignado como gastos reservados en el medio de una reestructuración muy profunda de todo el sistema de inteligencia que ya había
generado ruidos, pero además tiene una lectura política. Lo que hoy ha pasado en la Cámara de Diputados es que se armó un frente completamente distinto al que había apoyado hace no tanto tiempo la ley bases al gobierno, con actores similares que ahora están del lado de la oposición o que están cuestionando una medida de gobierno. Muy especialmente es importante destacar que bajó la bancada del PRO, que hubo una orden de Mauricio Macri para que el PRO dé quórum y vote en contra, digamos, rechazando el DNU. Y también, otro dato importante, hubo 2 diputadas de La Libertad Avanza, que son las que están en el conflicto por el tema de la visita a los represores y que incluso habían denunciado a sus compañeros de bancada, Arrieta y Bonacci, que también bajaron. Esto está hablando de un estado complejo para el oficialismo en la Cámara de Diputados y yo te diría que marca un cambio de clima respecto de lo que había sido ese costoso y trabajoso acuerdo para poder lograr la ley bases y el pacto fiscal. Claro, hay votos inesperados, votos que antes iban, es lo que decís, para el proyecto del gobierno y no en este caso. Yo creo que me da la impresión de que la sumatoria de la reestructuración de la vieja AFI, hoy renombrada CIDE, distribuida en 4 departamentos distintos, con la percepción de que había un exceso de atribuciones respecto de quien iba a ser el jefe de la CIDE, Neifer, quien es jefe de la CIDE, y su relación con Santiago Caputo. Poco explicado todo ese esquema, todo ese modelo. Y a eso sobrevino este decreto con esta asignación de partidas especiales de 100.000 millones. Yo quiero aclarar, muchos gobiernos han tenido y han pasado los decretos con partidas para gastos reservados que nunca se supieron para qué se utilizaron. Eso es verdad. Y de hecho ahí han surgido en causas judiciales lo que parecería ser la utilización de parte de esos fondos. Sí. Acá me parece que el gobierno no midió el timing de la reestructuración de la CIDE más los gastos reservados y yo creo que se puede transformar en un caso testigo por el cual sectores que estaban incómodos en el acompañamiento al gobierno encontraron la excusa para despegarse. Entonces... Sí. Es interesante lo que estás diciendo porque no es solamente sobre esta cuestión, sobre esto que está pasando ahora, que acaba de pasar, el rechazo del DNU. Hay un tema también que sobrevuela más allá de la organización de los servicios de inteligencia y que son los gastos, como está la población muy ajustada, atravesando y acompañando las medidas de gobierno y atravesando esta crisis, también cuando se ven, como pasó con los senadores, Jorge, cuando se ven este tipo de cifras, estos 100.000 millones sin explicaciones, y por otro lado los senadores que se aumentan más que la inflación sin explicaciones, entiendo que es un tema muy sensible y donde los legisladores de alguna manera le temen a la condena de la gente, ¿no? Bueno, es que yo creo que por eso digo, han encontrado acá el argumento central para marcar una línea con el gobierno muy nítida y en todo caso es interesante lo que vos señalás porque ante el discurso permanente del gobierno de que no había plata, bueno, apareció esta asignación para un organismo que obviamente en países desarrollados funcionan muy profesionalmente, que consumen una gran cantidad de fondos, eso ocurre en los países muy ordenados. En la Argentina, obviamente, las sospechas y las dudas hacen que sea muy difícil sostener por qué se necesitan semejante cantidad de fondos. El argumento que daban en el gobierno, aquellos que trabajaron con el decreto y en la reestructuración de la CIDE, daban cuenta de que la CIDE estaba totalmente estallada internamente, que no tenían ni siquiera escritorios, que habían dejado una cáscara vacía en el viejo edificio donde funcionó históricamente y que hay que volver a ponerla de pie. Pero bueno, acá aparece lo que vos planteás, cuáles son las prioridades, ¿no? Ante un escenario socioeconómico de mucha restricción, donde la gente no está pasando bien, es difícil sostener que algo que en otro contexto por ahí sería natural, en este contexto hace muchísimo ruido. Yo creo que los bloques aliados, los que hasta ahora llamábamos como los bloques aliados, entendieron que el gobierno había cruzado una raya, temores a que la utilización de esos fondos dentro de la CIDE también los perjudicara a ellos, mucha oposidad en cómo se produjeron todas estas idas y venidas en torno del tema de inteligencia, y entonces yo creo que hoy el gobierno está pagando en diputados el costo de todo este proceso. Jorge, con una decisión, no sé si coincidís, que es más
política que formal, que de hecho, porque esos 100.000 millones, incluso hay diputados que ya lo vienen denunciando, Maximiliano Ferraro, por ejemplo, de la Coalición Cívica, que ya el 80% o más ya se fueron entregados. Se comprometió, se devengó. Quiere decir que jurídicamente ya se giró. ¿No puedes dar marcha atrás, decís? Bueno, es la discusión que se viene ahora. Si se cae, primero, que vaya al Senado y que lo rechacen, y si se cae el DNU mientras tiene vigencia de ley. O sea, si lo rechaza el Congreso un mes después de sancionado, durante ese mes todo lo que se hizo bajo esa norma tiene validez. Es decir, esos fondos, el gobierno va a decir tienen validez. Lo que le sirve a la oposición... Falta que pase al Senado. Falta que pase al Senado, por falta eso. Esa aclaración. Paso. Y después ver qué pasa con la plata. El gobierno lo que va a decir es, bueno, lo de vengado ya está vengado, no puedo volver para atrás. A la oposición le va a servir para la discusión sobre todo lo que es también presupuesto el año que viene de la CID. Ahora, hay un dato importante, Gabriel, lo que vos marcás, yo coincido en que es el mensaje político el que hay que atender. Obviamente está el tema de los fondos y hay que ver qué pasa si esa parte de vengada se termina ejecutando y efectivamente ya no se puede volver atrás, si eso afecta a partidas futuras o no. Pero acá me parece que es muy importante marcar el cambio de clima dentro del Congreso, porque ahí vuelve a aparecer algo que pareció difuso en todos estos meses, gracias a que el gobierno se esforzó en lograr alianzas, que es la situación minoritaria en la que está la Libertad Avanza en diputados. Un poco hay actores que hasta ahora venían cooperando. Recordemos la frase que un poco en sordinas marcaba Macri antes de su reaparición pública. Tenemos que apoyar la ley bases y el pacto fiscal y a partir de ahí evaluar proyecto por proyecto. Bueno, esto es una señal muy clara, sobre todo porque se supone que el principal beneficiario de eso era Santiago Caputo, el adversario o el que más señaló Mauricio Macri en sus observaciones respecto de por qué el gobierno no le prestaba atención a sus propuestas, ¿no? Entonces, acá hay un frente que si adquiere gimnasia, si ese músculo empieza a mostrar algún vigor, puede ser muy riesgoso para el gobierno, porque así como hoy rechazan el DNU, yo creo que en el Senado es muy probable que también corra la misma suerte. Mañana van a tratar en el Senado el tema de las jubilaciones, que eso el gobierno no lo quiere porque atenta un poco contra sus objetivos fiscales, es decir, empieza a aparecer un frente legislativo que contraataca después de haber de alguna manera como cumplido con el gobierno, esta idea de que a todo gobierno nuevo hay que darle la herramienta. Bueno, dicen, ya le dimos la herramienta, que fueron las leyes, las bases y el pacto fiscal. Pero este escenario, el gobierno tiene que desactivarlo rápidamente antes de que se transforme en un vendaval muy fuerte. A ver, estamos viendo este escenario en diputados, donde ahora el gobierno sufrió un revés, porque el DNU que le otorga el presupuesto a la CIDE fue rechazado, se discutirá en el Senado. Muy bien haces en traer el tema jubilaciones, que ya Milei dijo que lo va a vetar. Sin embargo, es muy fuerte si también el Senado decide, porque se convierte en ley inmediatamente, decide que se compense a los jubilados con la inflación que han sufrido, por ejemplo, y que el enganche tenga que ver con el IPC, pero además ha sido elegido Martín Lustó al frente de la bicameral de inteligencia. Esto también ha sido un golpe en el Senado para el gobierno, ¿verdad? Bueno, es un golpe, sí, la bicameral está integrada por legisladores de las dos cámaras, pero claramente fue una derrota política del gobierno que sufrió ayer, porque de alguna manera la posibilidad de que Lustó termine accediendo a la presidencia fue producto también de otro choque entre la Libertad Avanza y el PRO. Recordemos que Santiago Caputo se había comprometido con Cuéllar, un senador peronista que venía, digamos, cooperando con el gobierno, que apoyó la ley bases y se supone que un poco como contrapartida le daban la titularidad. El PRO dice que se habían comprometido con que iba a ser alguien del PRO y van a poner al senador Gerling. Al final nunca se pusieron de acuerdo y finalmente aparece como un atajo esta idea de Lustó proponiéndoles a los kirchneristas apóyenme a mí y sumamos número, tanto con el voto de él mismo como el de la legisladora Coleta del radicalismo, y ahí lograron conformar el número de 8 que necesitaban. Y esto obviamente también le saca una herramienta porque esa comisión tiene importantes atribuciones en términos de supervisión de lo que hace la CIDE y puede transformarse si trabajan
digamos, de manera incisiva yo te diría, en un punto de hostigamiento o de observación, depende de qué actitud tenga la comisión, en función de lo que quiere hacer el gobierno. Fíjate que quedó una tríada de Lustó, Parrilli y Moró, que yo creo que le va a ocultar absolutamente todos los movimientos, todos los gastos, y que va a tratar de incomodar fuertemente al gobierno. Ahora, está claro que esto viene precedido de la imposibilidad o la incapacidad del gobierno y el PRO de ponerse de acuerdo, y le terminaron birlando una silla que es estratégica. Hay quienes igual no dejan de ver en ese movimiento algún gesto por lo bajo del gobierno para con Lustó y el kirchnerismo, con lo que estamos viendo abajo de la pantalla, justo abajo de Jorge, que tiene que ver con lo del hijo. Sí, bueno, pero ahí... Un toma y daca, decís. Un toma y daca. Esto lo niegan en el gobierno y juegan políticamente criticándolo a Lustó, pegándolo al kirchnerismo, como es una de los juegos que más hace Milei con Lustó, pero por lo bajo hay quienes insisten con esa idea de decir, bueno, no se notó al gobierno pataleando tanto, no lo hubiesen convocado a la comisión y no tenían ningún problema. En este caso convocaron a la comisión sabiendo que este era un escenario muy posible. Bueno, que ahí vos tocaste el cable desconectado, que es el del hijo, ¿no? Que es el que genera ruidos en todos los niveles. Y un dato adicional, un poco, si uno quiere mirar conspirativamente, que un poco lo publicaron los colegas aquí hace un rato, antes de empezar la audiencia, reemplazaron al senador Blanco en la comisión que se oponía al hijo, e ingresó Vichy, que es el presidente del bloque radical, que es un hombre del gobernador Valdés de Corrientes y que se supone que es más favorable al gobierno. Si el gobierno hizo esto, que a mí no me consta, porque entiendo que había ayer bastante frustración, pero podría ser una lectura, y entregó la presidencia de la comisión para sacar al hijo, yo creo que se está acumulando problemas a futuros muy importantes. Bueno, todavía no habló el senador Blanco, ¿verdad? Dijo que algo así como que era una decisión de la jefatura del bloque, que lo consulten con él. Obviamente estaba molesto. Claro. No dijo lo que realmente pensaba, a eso me estaba refiriendo. Está como cauto por el momento. Lo que sí estoy viendo es un cambio en horas de hablar de lo que vivieron Alberto Fernández y Fabiola a hablar de los temas que afectan nuestro presente y nuestro futuro. Esto ha cambiado mucho en estas horas, ¿no? Totalmente, María Laura. Me parece muy interesante tu apreciación, y yo creo que tenemos que volver al lunes, que probablemente haya sido el día bisagra, que es el Guillermo Franco, el jefe de gabinete, quien verbalizó esa idea que vos decís, ¿no? Dice algo así, parafraseo un poco, pero todo el escándalo de los chats, tanto con los seguros como la violencia de género, nos permitió ganar tiempo, dijo. Claro, esa realidad seguía estando allí. El gobierno ganó 2 o 3 semanas donde la agenda pública había virado fuertemente a la revisión de ese escandaloso pasado, pero claramente todos estos temas estaban irresueltos, incubándose. Entonces afloró el presente con mucha potencia. No digo que el otro tema no deje de tener relevancia, va a seguir. Mañana probablemente resurja porque va a declarar María Cantero. O sea, no va a quedar afuera de la agenda. Pero está claro que no alcanza para resolver todos estos dilemas del presente. Yo creo que es una semana clave en términos de reacomodamientos políticos, de demostración de fuerza de actores que parecían muy marginales, y sobre todo muchos desafíos para el gobierno, para la gestión política, que es la que más le cuesta al gobierno. Fíjate que con todas sus dificultades, la economía, el gobierno se siente más confiado. La política le cuesta mucho y hoy está teniendo muchos desafíos desde ese lugar. Es importantísimo lo que estás diciendo, porque aparecen algunos nombres tomando decisiones que no eran, no tienen una larga historia en la política argentina, y este reacomodamiento que vos estás viendo, por ejemplo, el PRO decidiendo tener una actitud crítica con determinadas cuestiones, o algunos diputados y senadores de la Libertad Avanza que se corren de lo que quiere el gobierno, ¿para vos es todo un cambio de postura definitivo? No, yo creo que es un reacomodamiento posterior al acompañamiento que tuvo el gobierno en las leyes principales. Estos son los primeros test importantes después de aquellas leyes. No creo que sea definitivo, pero exhibe que el gobierno, al haber de alguna manera al principio de su gestión decidido no armar una gran alianza estructural
con los jefes de los partidos o con los líderes de los partidos, que le permitiera, yo diría, un número constante de acompañamiento, se expone a una negociación tema por tema. Sí. Y entonces, así como fue trabajoso y costoso lo de bases y logró salir después de un rechazo también, recordaremos, también en estos temas, bueno, ahora viene esta otra cuestión. No creo que sea definitivo, pero sí está marcando, en primer lugar, que hay una tensión muy fuerte interna dentro de la Libertad Avanza. En los dos bloques, Paultroni con el tema Lijo, Arrieta y Bonacci en diputados, más Villarruel obviamente. Segundo lugar, que el PRO dejó de hacer un acompañamiento acrítico. Hoy es la primera vez que se planta claramente en otro lugar. Y en tercer lugar, yo creo que es las ambigüedades del radicalismo, que está partido internamente, que es muy clave en ambas cámaras porque puede definir la cantidad de votos, que algo se apruebe o no se apruebe, y que no tiene liderazgo, y entonces aparecen posturas individuales o sectoriales que terminan definiendo la cuenta. Este panorama, este escenario tiene que ser leído por el gobierno para tratar de lograr y articular algún nivel de respuestas más sólidas. Y sobre todo lo que vamos a seguir las próximas horas, todos son a ver qué es lo que pasa con cada una de estas cuestiones, porque bueno, está en estos momentos el hijo respondiendo preguntas, está Carolina Lozada, que claramente no quiere la senadora que se apruebe que el hijo vaya a la Corte, defendiendo, digamos, su postura al hijo. Pero esto está sucediendo ahora. Fíjate que las idas y vueltas, que es lo que bien plantea Jorge, Carolina Lozada desde el Senado es una de las senadoras que más cercanas al gobierno en muchos temas. Apoya muchos temas muchos temas del gobierno, sí. En pelea, por ejemplo, con la postura de Martín Lustó. Y es una de las caras visibles que tiene el radicalismo en el Senado. En este fue una de las primeras en salir a decir lo del hijo no. Con el PRO en diputados o con Macri en diputados pasa lo mismo. O sea, el PRO es uno de los que está siempre acompañando o más cercano a acompañar, pero en este tema institucional es donde dicen, en estos es donde tenemos que mantener una identidad, marcar distancias, marcar diferencias. O sea, lo que está planteando Gaby, un poco siguiendo tu razonamiento, Jorge, es que vamos viendo cómo cada uno va definiendo los temas. Ahora hay más independencia para votar, para opinar, para cuestionar o para apoyar. Totalmente. No solamente a nivel partidario, sino también individual, porque no hay liderazgos absolutos, ¿no? Incluso el de Macri está desafiado, el radicalismo no hay, el peronismo, bueno, el núcleo duro sí, pero el resto no tanto, porque también el peronismo tiene desmembramientos. Es decir, estamos en un escenario de mucha atomización y esto a mí me parece importante, obviamente como mensaje al gobierno, pero también es algo que presta mucha atención el mundo en general, los otros gobiernos, que presta atención los mercados, que quieren terminar de desentrañar cuál es la sustentabilidad del gobierno de Milei, que todavía esa prueba no la ha superado, que miran con mucho escepticismo este tema de que no se haya encuadrado un nuevo oficialismo que le permita al gobierno cierto oxígeno y que se exponga a estos desgastes cuando aparecen temas como los que estamos debatiendo en este momento. No da certezas, da incertidumbre. Si el presidente dice, nosotros, el equilibrio fiscal es central, hace el ajuste que hizo, pero después el Congreso lo desafía, todo lo que ganó por un lado empieza a ponerse en duda desde la mirada externa, ¿no? Entonces, es un escenario que yo creo que el gobierno, vuelvo a repetir, tiene que prestarle mucha atención, lo tiene que desactivar con mucha habilidad, porque si no se puede generar una sensación de que el Congreso se ha transformado en un actor que de alguna manera se sobrepone a lo que el gobierno puede hacer. Y por eso vamos a estar pendientes de cada una de estas cuestiones que se discuten ahora. En este momento estamos viendo las imágenes, Jorge, de lo que pasa tanto en diputados como en el Senado, y estamos pendientes de eso y de la discusión de mañana. Para mí, como ya sabés, es un lujo hablar con vos. Ordena mi cabeza hablar con vos y creo que nos ordena a todos. Te agradezco muchísimo este rato. Por favor, un gusto, María Laura, y me alegra que sea útil. Hoy es un día verdaderamente interesantísimo para analizarlo desde el punto de vista político, así que seguimos en contacto. Exactamente, por eso más útil todavía. Gracias, Jorge. Súper importante todo lo que nos está diciendo Jorge, porque nos habla